Bienvenidos a este espacio de conversación entre Fan Society y DoubleLine. Soy Guadalupe Barriguera, periodista y audience developer de Fan Society, punto de encuentro para la industria internacional de asset management y wealth management. DoubleLine, la firma estadounidense de servicios de inversión, ha publicado un nuevo informe sobre la deuda y el déficit de los Estados Unidos, que se unen en una espiral viciosa. Me acompaña Joel Peña, responsable de DoubleLine para los mercados de Latinoamérica y US Offshore. Muchas gracias por estos minutos, Joel. Gracias a ti por invitarnos, Guadalupe. Un placer estar con ustedes. Bueno, el informe tuvo su impacto en los medios de comunicación, donde hubo conversaciones públicas con otros referentes de DoubleLine. ¿Hay precedentes históricos del nivel de endeudamiento de los Estados Unidos? ¿De estos niveles? Sí, así es, Guadalupe. El país se enfrentó a altos niveles de deuda en la era posguerra, en la segunda mitad de la década de los 40, que prevalecieron por varios años. Pero en esta época, las tasas de interés promedio estaban alrededor del 3%. La combinación de tasas bajas y el robusto crecimiento, niveles de 6%, junto con políticas fiscales más austeras, llevó que de un 106% deuda sobre PIB en 1945 a 37% en 1965, que es un nivel mucho más sostenible. Hoy vivimos un escenario de tasas más altas que han venido subiendo desde el 2020 de manera gradual, con la curva alrededor de 4% al momento de esta conversación, con perspectivas de austeridad fiscal menos optimistas y faltando el reconocimiento del mismo Departamento del Tesoro. Es responsabilidad de los vigilantes del mercado de deuda sonar la alarma y proteger a los clientes de los riesgos que esto puede traer en los portafolios de inversión. Así que eso es lo que estamos haciendo, gestoras como DoubleLine y otras que se enfocan en renta fija. Claro, y cada vez están más cerca las elecciones en Estados Unidos, que son en noviembre próximo. ¿Qué tipo de retos enfrentarán el próximo gobierno y la Fed teniendo en cuenta esta dinámica fiscal, ¿no? ¿Ven a los líderes políticos, tanto de un lado como de otro, comprometidos, o sea, preocupados con esta situación? Los retos serán múltiples y muy complejos. Hay retos para la Fed y hay retos para el gobierno, el Poder Ejecutivo, el Congreso, etcétera. Para la Fed existe el riesgo de error de política monetaria. Por ejemplo, mantener las tasas altas por demasiado tiempo. Hay muchos que aluden a esto como un problema o reducirlas antes de tiempo. Diferentes tipos de error de política monetaria que pueden presentarse. La Fed ha iniciado ya esta reducción de tasas de manera formal y la expectativa es que continúe mientras las presiones inflacionarias continúen a la baja y si el desempleo sigue subiendo. Desde la perspectiva fiscal, impulsar el crecimiento mientras se implementan medidas fiscales austeras es muy difícil, es un balance muy, muy complejo. Entonces, la emisión de deuda a tasas más altas tiene el efecto de acaparar capitales de inversión que pudo ser asignado a proyectos más productivos en el sector privado y por tanto esto reduce el crecimiento potencial. A partir de niveles de déficit, cada dólar invertido en deuda gubernamental, lo que se compró de bonos del Tesoro, en lugar de invertirse directamente en el mercado, en el sector privado, reduce en 33 centavos la inversión en el sector privado. Restringir gastos, por lo tanto, y o elevar impuestos, medidas fiscalmente austeras, además de que son políticamente costosas, tienen también un efecto negativo en el crecimiento económico. Ahora, me preguntas sobre los políticos de un lado y del otro, ¿no? Y que qué tan preocupados pueden estar ellos por la situación fiscal. No creemos que estén demasiado preocupados, sin importar el partido. Desde Maquiavelo en tiempos antiguos hasta Bruce Bueno de Mezquita en tiempos modernos, el político de carrera tiene como única prioridad acceder, expandir y mantener el poder. La política fiscal austera es impopular. Eso lo sabemos todos. Nadie quiere pagar más impuestos, nadie quiere ver recortes a los programas de gasto que les benefician. Y los efectos adversos de estas iniciativas populistas tienden a manifestarse suficiente tiempo en el futuro para que el electorado pierda esa concepción de la relación causa-efecto
entre implementar medidas populistas y después tener que lidiar en materia fiscal y después tener que lidiar con el resultado, que es usualmente inflación, pérdida del poder adquisitivo por el valor de la moneda, etcétera. Por ejemplo, la política fiscal expansiva de los 4 años previos a la pandemia rompió los protocolos keynesianos contracíclicos de política fiscal restrictiva en tiempos de alto crecimiento y baja inflación. En esos años el crecimiento era estable, el desempleo era bajo, lo que apuntaría a ser más austeros en cuanto al gasto y más exigentes en cuanto a los impuestos. Así, la motivación de política fiscal fácilmente puede pasar de obedecer a criterios económicos y enfocarse más en motivaciones de tipo político. Exacto. ¿Y qué escenarios anticipan en Double Line para estos próximos meses, sobre todo en términos de PBI y empleo? Eso es en lo que más nos enfocamos. Nosotros tratamos de hacer un análisis macro que nos ayude a determinar cómo construir portafolios, cuáles son las expectativas y en base a ellas diseñarlos. Aunque el escenario base de la firma apunta a una desaceleración que puede terminar siendo clasificada como recesión, el alto nivel de circulante en la economía, comúnmente denominado M2, ha contribuido enormemente a posponerlo. Lo que el sector manufacturero dejó de contribuir al crecimiento económico, como se midió en el índice de indicadores económicos líderes, la expansión que se ha visto en el sector privado en la parte de servicios ha compensado esa falta del sector manufacturero y ha pospuesto esta desaceleración que a la postre se convertiría en una recesión en la era post-COVID. Aunque los anuncios y la espera de la recesión ha sido más larga de lo que muchos hubiéramos anticipado en la industria, mismo este mes podríamos ya estar en recesión sin saberlo. Y esto pues únicamente lo vamos a poder saber cuando los datos oficiales de crecimiento que incluyan a septiembre se hagan públicos y entonces ya sabremos si la recesión había empezado desde ahora, pero vemos esto como esta forma en que se pospuso la recesión tuvo más que ver con el circulante que con los fundamentos de la economía estadounidense o la global. Respecto a las tasas de interés, ¿qué escenario manejan en Double Line? ¿Pasaríamos de lower for longer a higher for longer de forma estructural en los próximos años, creen? En los próximos años nosotros no vemos las condiciones para tasas ultra bajas como las que llegamos a ver en 2009 o durante la pandemia. Ya que el estatus del dólar como moneda de reserva y la percepción de la calidad crediticia de la deuda de Estados Unidos ya aparecen amenazados por su pérdida de valor en el mercado global. En este escenario, podríamos considerar que estamos más cerca de enfrentarnos a un higher for longer que a un lower for longer. Es decir, si bien una desaceleración económica, una recesión, podrían llevar a la Reserva Federal a bajar tasas más de lo que tenía planeado en un escenario de soft landing. Aún así, vemos muy difícil que volvamos a llegar a estos niveles de tasas ultra bajos. Además, las dinámicas demográficas ya no ayudan a que esta reducción de tasas pueda tener el mismo impulso en el consumo que habíamos tenido en generaciones anteriores. Hoy la distribución demográfica, donde una gran parte de la población es mayor y está saliendo ya está saliendo del sector laboral, eso nos lleva a pensar que reducciones en tasas futuras no tengan ese mismo impacto de impulso económico que han tenido en el pasado. Por eso es que tampoco creemos que la Fed la considere como una herramienta tan poderosa en los próximos años. Y dentro de este escenario incierto del que venimos hablando, ¿hay áreas de oportunidad dentro del sector de renta fija? Sí las hay, y ese es nuestro trabajo, siempre encontrar dónde están las áreas menos riesgosas o de mayor oportunidad dentro del sector del mandato en cuestión. Nosotros como gestores de renta fija nos enfocamos mucho ahí. Entonces, hoy consideramos que los spreads de bonos están ya muy apretados, con la que la oportunidad tendría que venir del componente de sensibilidad a movimientos de tasa de interés, comúnmente medida o llamada duración. Cuando las tasas bajan,
los instrumentos de renta fija tienden a apreciarse. Sin embargo, los entornos de baja de tasas suelen coincidir con ambientes de desaceleración económica, crisis, recesión, en que los capitales buscan refugio ante riesgo y volatilidad. En ese entorno, los spreads suelen ampliarse, limitando o hasta incluso revirtiendo la apreciación que esos bonos tuvieron por la baja de tasas. Y esto se manifiesta en mayor medida en bonos de mayor riesgo crediticio, por lo que en la firma procuramos reducir exposición a ese tipo de deuda. Entonces, puntualmente respecto a oportunidades, nosotros en DoubleLine vemos valor en bonos hipotecarios, tanto de agencia como no de agencia, tanto residenciales como comerciales, emitidos cuando las tasas eran más bajas, porque esto limita también el riesgo de refinanciamiento conforme las tasas vayan bajando. Es decir, si hay una emisión de deuda hipotecaria a una tasa muy baja, las tasas de las que vivimos durante la pandemia, 2021, antes de eso incluso, entonces bajan las tasas y el tenedor de esa deuda no necesariamente le va a interesar refinanciar. En cambio, deuda emitida más recientemente a niveles de tasas más altos son más sensibles en este tipo de bonos a que las tasas bajen y el tenedor refinancie. Si él tiene una deuda de hipotecaria al 6%, las tasas bajan al 4%, pues se vería muy incentivado a refinanciar. Pero alguien cuya deuda se emitió a 3,5, si las tasas bajan a 4, no va a refinanciar. Entonces uno como inversionista no va a recibir de nuevo el capital y tener que buscar dónde reinvertirlo a tasas más bajas. Eso es como estamos posicionándonos en ese sector. En cuanto a la pérdida de valor del dólar, que anticipamos se va a dar, buscamos diversificar en activos denominados en otras monedas fuertes. Asimismo, el oro representa una muy interesante oportunidad en momentos en que la reputación del dólar se encuentra a la baja. Esto lo podemos ver ahora, pues el oro se encuentra ya en máximos históricos y consideramos que es una buena oportunidad de protección, comúnmente llamada hedge, para los portafolios. Es un balance de tratar de aprovechar las oportunidades mientras, por otro lado, se protege al portafolio de escenarios no anticipados o de una muy alta volatilidad que se puede ver si este soft landing, si este aterrizaje suave se convierte en un aterrizaje forzoso. Muchas gracias, Joel, por estos minutos. Encantado, Guadalupe. Muchas gracias a ti por darnos el espacio. Si te interesa ver el informe completo de DoubleLine, vas a encontrarlo aquí abajo en la descripción de este video. Puedes leer también el artículo sobre inteligencia artificial que subió DoubleLine a su página de LinkedIn hace poco. Te invitamos a visitar el sitio doubleline.com para tener acceso a más información y análisis. Para estar al tanto de todas las novedades de la industria de Asset Management y Wealth Management, te invito a visitar fansociety.com y también nos pueden seguir en todas las redes sociales.